está encabezando otra batalla y es por la recuperación de los precios del petróleo y además desde allá se mantiene en comunicación directa, lo ha dicho él, con quienes están aquí a la cabeza, tanto el vicepresidente como el resto del tren ministerial. ¿Cómo evalúa usted y qué resalta usted de lo que ha logrado el presidente Nicolás Maduro en esa gira internacional? Y comencemos con los resultados obtenidos, por ejemplo, con China. Abraham, hay que señalar en qué contexto se desarrolla esta gira del presidente Maduro, una ofensiva del imperialismo a nivel internacional, del imperialismo norteamericano, específicamente para debilitar las economías dependientes de los ingresos petroleros. Se ha golpeado a través de esta nueva política para tratar de extraer petróleo y gas de esquisto a través del fracking y, por supuesto, ha golpeado a países que hoy no responden a los intereses de las corporaciones y de las transnacionales que son parte del sistema imperialista. Se ha golpeado a economías como la economía rusa, la economía iraní, la economía venezolana, que sabemos que tienen políticas, incluso países que tienen políticas capitalistas, pero que no están subordinadas políticamente al imperialismo norteamericano. Este imperialismo no está dispuesto ni siquiera a tolerar este tipo de política. Entonces, en ese contexto internacional, Venezuela desarrolla esta gira, el presidente Nicolás Maduro, donde se obtienen importantes acuerdos, como en el caso de China, se fortalecen esos acuerdos de cooperación, esos acuerdos de desarrollo compartido. Más de 20.000 millones de dólares se han firmado en acuerdos en distintas materias, en materia energética, agroalimentaria, industrial, para fortalecer las misiones sociales, como en el caso de la misión vivienda, la construcción de escuelas, importantes proyectos y acuerdos, por supuesto, para seguir avanzando en ese camino de la revolución bolivariana y fortalecer la política social que ha invertido más de 600.000 millones de dólares a lo largo de estos 15 años y que es un compromiso, como lo ha dicho el gobierno bolivariano, seguir avanzando y seguir fortaleciendo dentro de esos planes de reimpulso, de fortalecer lo que significa toda la parte económica que ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Pero no solamente en el caso de China y Venezuela de manera bilateral, sino como bloque. El caso de la CELAC, 33 países que incluso teniendo diferencias en lo ideológico político, fortalecen las relaciones con un país como China, una potencia, pero una potencia no imperialista, una potencia donde establece esas relaciones y acuerdos de cooperación sin establecer la necesidad de la presencia de bases militares o de ejércitos de ocupación en nuestros países, sin inhibir a nuestros países de la transferencia de tecnología, que es la diferencia que hay cuando se establecen relaciones con países como esta, donde China hoy es la primera economía del mundo. China hoy tiene la economía más dinámica del mundo y que, por supuesto, esto va a fortalecer lo que significa la política económica de nuestro país, pero también entonces todo el marco de cooperación. Aunado a esto, todo lo que ha significado la visita del presidente Nicolás Maduro a los países socios en materia petrolera, países... Diputado, con respecto precisamente a ese tema, después de China seguía esta gira internacional del presidente Maduro hacia países integrantes de la OPEP y hablaba el presidente Maduro incluso en una entrevista exclusiva con Telesur de buscar consensos entre estos países OPEP y países no OPEP para estabilizar el mercado y los precios del petróleo. ¿Cómo ve usted la posibilidad de llegar a ese consenso real para que aumenten los precios del petróleo y para que hechos geopolíticos no afecten la producción petrolera? Hemos visto cómo ha habido acuerdos no solamente en materia petrolera con estos países, en el caso de Arabia Saudita, en el caso de Qatar, en el caso de Argelia, donde indudablemente allí ha habido una serie de acuerdos que fortalecen nuestras relaciones, restablecer todo lo que ha significado la ruta aérea, por ejemplo, entre Caracas y Teherán, establecer una nueva ruta aérea entre Caracas y Doha. Son acuerdos importantes en materia agroalimentaria, en materia financiera, con bancos allí de países de la OPEP, pero también lo fundamental, establecer acuerdos, trabajar en una política que permita realmente estabilizar lo que significa la política petrolera, lo que ha llamado el presidente Nicolás Maduro la nueva etapa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y que hoy es
una necesidad a través de toda esta organización, a través de los países que son parte de la organización y países que son productores de petróleo, como el caso de Rusia, el caso de México, sin ser parte de la OPEP, establecer toda una política. Hay un acuerdo para trabajar, ya se han designado los equipos que permitan elevar una propuesta a los presidentes de estas naciones y que permitan indudablemente estabilizar en esta nueva etapa de la caída de los precios del petróleo, estabilizar y recuperar esos precios en función de nuestras economías. Diputado, muchísimas gracias por ese tiempo para Telesur. Hasta Gracias pronto, a diputado. ustedes. Gracias.